two, one. Hambre, el camino a la presencia. Diga conmigo, hambre, el camino a la presencia. Solo el hambre hace que los niños se sienten sin mandarlos a la mesa. El hambre mueve los niños, el hambre mueve los pueblos, el hambre mueve adultos, mujeres, ancianos. El hambre vino a movernos. Según cifras oficiales, aproximadamente hay 815 millones de seres humanos que padecen hambre en la tierra. La producción de alimentos cada vez es menor en el mundo y esto hace que el mundo sea insostenible y el indicador siga creciendo de manera descontrolada. Desde los inicios del hombre, el hambre se manifestó y parece que vino a quedarse en el mundo. El tiempo sigue, los humanos se multiplican y el hambre día a día se prolifera. Los indicadores de economía, salud, crecimiento, empleo y familia, cada día, según agencias de investigación y comunicación, son más desalentadores. La pregunta es, ¿quién tiene la respuesta para este inevitable colapso global? Hoy vengo con buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias. El hambre viene a ser, escuche bien esto, el hambre viene a ser lo suyo en el mundo. Pero Jesús se manifiesta y la palabra será el alimento más preciado en nuestro corazón. Jesús dijo una palabra muy poderosa. Jesús dijo que no solo de pan vivirá usted, sino de toda palabra que sale de la boca de Jesús. Hay principios extraordinarios que podemos conocer a través de la historia del hambre, en diferentes tiempos de la historia. Y quiero hablarles de cosas muy puntuales. Número uno, cada vez que viene hambre, somos movidos de un lugar a otro. Cada vez que viene hambre, somos movidos. Diga conmigo, el hambre me mueve. El hambre me mueve. La Biblia dice en Génesis 26:1, después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre, perdón, me salté un texto. Génesis 12:10. Estaba leyendo otro texto de otro punto. Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Qué hubo en la tierra? Y allí, cuando vino ese hambre a la tierra, había uno de los nuestros llamado Abraham. Y el hambre movió a Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Diga conmigo, el hambre vino a moverme. El hambre me saca de un estado y me lleva a otro estado. En la historia de la fe, hombres y mujeres que han alcanzado niveles altos en Dios, en su relación con Dios, solo ha sido posible porque han cultivado algo extraordinario y se llama hambre por la presencia de Dios. El hambre debe cultivarse.
el texto habla de un hambre físico. Abraham fue movido a la tierra de Egipto antes de que sus descendientes llegaran a Egipto. El hambre llevó a Abraham a Egipto. Dígale a la persona que está a su lado: el hambre te va a llevar a la tierra que pisarán tus descendientes, para que el manto que portas se manifieste en los días que vienen a favor de tu descendencia. Señores, si Abraham no pisa Egipto, Israel desaparece. Si Abraham no pisa Egipto, el hombre que portaba el pacto tenía que pisar la tierra de Egipto, y el hambre vino para llevarlo allá. La Biblia no dice que Dios le dijo que fuera a Egipto. La Biblia dice que el hambre lo llevó a Egipto. Número 2. El hambre viene en diferentes tiempos y toca diferentes generaciones. Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerán. Hubo un hombre que fue visitado por hambre y fue movido, y fue Abraham. Luego Abraham tuvo Isaac, el hijo de la promesa. Y en la generación de Isaac también el hambre le hizo una visita. Pregúntame el hambre por qué visita las generaciones. Diga: ¿por qué, pastor? Porque Dios está interesado que cada generación conozca que Él es el Todopoderoso y que Él es el proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Él es el proveedor. Y la Biblia señala los dos tiempos. Después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre, venían olas de hambre. Y señores, mientras que los gobiernos llaman al hambre como una cosa terrible, el hambre en los seres humanos vino para hacernos levantar la mirada y mirar al Eterno. La Biblia dice que Dios sustenta a las aves. La Biblia dice que Dios sustenta a los leoncillos. La Biblia dice que los leoncillos rugen y tienen hambre, pero que el Señor los sustenta. Si el Señor alimenta a un bendito pájaro, si el Señor alimenta a un león cuando tiene hambre, ¿cuánto no nos dará el pan a nosotros, que somos sus hijos y el pueblo de su pacto? Y hay algo que a la iglesia le ha costado entender: que usted solamente es expuesto, diga conmigo, yo soy expuesto a la necesidad para ver manifestada la provisión en mi casa. Si Dios no te da el privilegio de que algunas cosas, algunos escenarios hagan parte de tu camino, no puedes conocerlo como su proveedor. Yo me pregunto, ¿qué hará la iglesia si existiera una guerra nuclear? La iglesia no ha aprendido a escarbar como en los armadillos. ¿Qué van a comer? Si en una guerra nos van a cortar el suministro de agua, de energía y de transporte, ¿cómo vamos a vivir? Entonces usted tiene que entender que cada vez que ha sido expuesto a una situación de necesidad, Dios me está preparando, Dios me está permitiendo que yo lo conozca a Él. Y si yo lo puedo conocer en lo pequeño, entonces lo voy a conocer en lo grande. Si Dios es fiel conmigo en cosas pequeñas, Dios va a ser fiel conmigo en las cosas grandes. El Señor en ocasiones me expone a situaciones de estrechez para que lo conozcamos como nuestro proveedor. Vas a seguir pagando tu apartamento, vas a seguir pagando tu carro, vas a seguir pagando la universidad aunque te quedes sin empleo. Óyelo bien, porque Jehová nuestro Dios reina. Él es el Dios que nos sostiene. Dice la Biblia, número 3. El hambre viene para manifestar hombres trabajados en secreto por la mano del Padre. El hambre viene para dar a conocer hombres entrenados en lo secreto por la mano del Padre.
Génesis 41, 26. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Diga conmigo 2 veces. Y que Dios se apresura a hacerla. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Levante su mano y diga: el hambre manifiesta hombres y mujeres trabajados en secreto por la mano del Padre. Es necesario que en tu casa te rechacen. Es necesario que te vendan los hermanos. Porque si usted sobrevive al rechazo y usted sobrevive al desprecio, a la calumnia y a la difamación, usted va a sobrevivir cuando venga hambre, como los que vinieron en aquellos entonces, en el tiempo de José. Nosotros se nos ha roto un hilo que tenemos que mantenerlo bien templado, y es el hilo de nuestra propia historia. Diga conmigo: estoy haciendo historia. Diga otra vez: estoy haciendo historia. Y yo oro a Dios que usted pueda tener ordenada tu propia historia en tu cabeza, porque cuando te nazcan los hijos, ellos creen que tendrán derecho a todo. Ahí necesitas darles un buen desayuno de tu propia historia. La gente suya va a ser agradecida cuando conozca por dónde te ha pasado Dios, qué ha hecho Dios, cómo ha caminado Dios contigo, cómo Dios ha puesto a tus enemigos en fuga, cómo Dios te ha dado la victoria, cómo Dios hizo que la roca te diera agua, que el cielo te diera maná. Si tu pueblo no conoce tu historia, tu pueblo se olvidará de tu Dios. Ya conmigo: ay, ay, ay. Si tú no quieres que te pasen cosas en tu vida, tú no tienes nada que contarle a tus hijos. Dígale a la persona que está a su lado: deja de estar pateando tu cerebro y ponlo en el lugar correcto. Tus hijos no necesitan teorías. Tus hijos necesitan experiencia. Tus hijos necesitan conocer esencia. Y eso solo es posible. Ahora, le estoy diciendo que el hambre preparó a un hombre trabajado en lo secreto por las manos del Padre. Cuando nosotros miramos la vida de José, siempre miramos en Egipto y hablamos algunos detalles, pero no hemos relacionado lo que está viviendo José con los hermanos con la próxima temporada que José tendría que vivir. Dígale a la persona que está a su lado: las cosas pequeñas nos preparan para las cosas grandes. Dígale a la persona que está a su lado: si sobrevives a lo pequeño, ya estás listo. Dígale: ya estás listo. Tóquelo y agárrelo por el cuello. Dígale: ya estás listo. Ya está listo. Si sobrevives a lo pequeño, vas a sobrevivir a las cosas grandes. Por eso una es la iglesia de hoy y otra es la iglesia del final. La iglesia del final es una iglesia que la fricción le va a quitar las arrugas. Le va a quitar las arrugas. Ay, ¿cómo, pastor? Número 4. Cuando viene hambre, hay que abrir los ojos. ¿Para qué? Para ver los graneros del cielo abiertos. Cuando viene hambre, hay que abrir los ojos para ver los graneros del cielo abiertos. Génesis 41, 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Diga conmigo: cuando el hambre viene, el granero se abre. Digo otra vez: cuando el hambre viene, el granero se abre. Si hay hambre por Dios en tu vida, el cielo se te abre.
Cuando hay escasez en la tierra, el granero del cielo se nos abre. Estás trabajando, te ganas tu salario, tienes cesantías, prestaciones. Estás muy cómodo. ¿Para qué el granero abierto? Dele comida al muchacho 2 veces y el segundo plato se lo va a dejar manoseado. No le pasa. Tiene cerrado la panza. Pero cuando viene la estrechez, el granero se te abre. ¿Quiénes vivieron pandemia acá? Levánteme la mano si son de este planeta. Le hablo a la iglesia que vivió la pandemia. ¿Comimos o no comimos? Duramos casi 1 año sin hacer servicio. La iglesia no se paró, porque la iglesia no es de un pastor, la iglesia es de Cristo. Él es el gran pastor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aviva es de Cristo! Cristo la sustenta, Cristo la sostiene, Cristo la purifica. Diga conmigo, solo si hay hambre, el granero se abre. Número 5, cuando hay hambre, las distancias, esto es glorioso. Escuche, ministro Josué. Cuando hay hambre, las distancias no serán problema ni obstáculo. ¿Dónde vive usted? Yo vivo allá al lado del estadio Bucaramanga. ¿Dónde queda la iglesia? En Girón. Ay, eso por allá es muy lejos, hermano. Escuche esto. Si no hubiera que comer en Girón y la única tienda supermercado fuera Lebrija y no hubieran carros, no hubieran vuelos, no hubieran bicicleta, solo tus 2 piernas, ninguno de los hombres que vemos acá le diríamos que no iríamos a Lebrija a comprar el mercado para la quincena o para la semana. ¿Cuántos hombres irían a Lebrija a pie a mercar conmigo? Levánteme la mano. Oiga, hay un poco de flojo entre nosotros. Yo no voy a dejar morir mi familia si el hambre viene, pero yo sé dónde está la tienda. Señores, cuando viene el hambre de Dios a la tierra, no importa que la gente viva en vereda, vendrán en burro, vendrán a pie, vendrá uno cargando al otro, pero vendrán. Dios va a traer hambre a esta tierra. El hambre viene a rompernos las excusas. El hambre viene a rompernos el miedo. Cuando a cuántos de ustedes les ha pasado que la nevera está pelada, el bolsillo está pelado? ¿Cierto que sí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Voy y busco a Alice. Le doy un abrazo y le digo: estoy pasando un buen tiempo. Los tiempos difíciles son los mejores. Necesito una ayuda. El hambre hizo que se rompiera la timidez. El hambre hizo que se rompiera la excusa de que estoy cansado. Cuando hay hambre, no hay cansancio. ¿Sabe por qué? Porque el hambre me mueve. Levante su mano y diga: el hambre por Jesús me mueve. ¿Cuál es la peor tragedia de la iglesia? Es perder el hambre por Jesús, el hambre por su presencia, el hambre por su casa. Número 6. Cuando viene hambre, lo que antes tenía valor quedará devaluado y lo devaluado se volverá costoso. La Biblia dice en Génesis 47:20: entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, lo más preciado de los egipcios. Ahora lo estaban dando por cualquier grano, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Diga conmigo: en todo tiempo de hambre siempre hay una oportunidad delante de nosotros. Quiero que entienda eso. En todo tiempo de necesidad siempre habrá una oportunidad delante de nosotros. Aleluya. Los egipcios valoraban la tierra. Era su tierra, su territorio. Para los egipcios no había mejor. En su mente Egipto es lo mejor. Era costosa, pero cuando vino el hambre, la gente no pedía valores elevados por sus tierras. La gente pedía era
pan. La gente pedía era pan. La gente pedía era pan. Yo oro al Señor que nos haga un viraje de la cabeza y en vez de pensar en ladrillos construidos, pensemos en tierras. Pensemos en tierras, porque los ricos del futuro se van a enfocar en alimentos. Bill Gates se enfocó en los alimentos y los ricos del futuro se van a enfocar en medicamentos. Alimentos, medicamentos. Todos los demás negocios fracasarán si llega hambre. Todos. Si usted aprendió a hacer una cosa y no ha aprendido a producir alimentos, empieza a transformar su profesión. Si usted fue contador y no aprendió a trabajar la tierra, órele al Señor que Dios levante a un conocido, un amigo que lo lleva al campo. Necesita mirar los árboles, conocer la ley de la semilla, de la paciencia, del cuidado y de la cosecha. Wow. Número 7. El hambre hace que se acabe la comida de la tierra para manifestar la comida del cielo. Deuteronomios 8:3. Pongan sus ojos acá. Deuteronomios 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre. Piensen en eso. ¿Quién afligió a quién? ¿Y quién hizo tener hambre a quién? Dios a su pueblo de Israel. Y te hizo tener hambre. ¿Para qué? Segunda línea, ¿para qué? Para sustentarlo ¿con qué? Dígale a la persona que está a su lado, Dios no está haciendo nada extraño. Y diga, y Dios no está haciendo nada cruel. Vamos, levante su mano y diga, Dios no hizo nada cruel con Israel. ¿Cómo es posible que un buen padre haga tener hambre a su hijo? Y es que yo quiero mostrarle un secreto. Quiero mostrarle cómo sobrevivir cuando no haya. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. El hambre trae conocimiento, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá usted, su casa y su generación. Aleluya. Esta fue la palabra que Jesús le soltó a Satanás. Con esta palabra Jesús frenó al diablo cuando le ofreció. Entonces, el hambre hace que se acabe la comida de la tierra para manifestar la comida del cielo. ¿Cuántos creen esa palabra? Levánteme la mano los de acá, los que creen esa palabra. ¿Ustedes creen eso? Levánteme la mano los de acá, los que creen eso. Venga guerra nuclear, tenga paz. Corten los suministros, tenga paz. Porque es la hora de que nuestro papá se manifieste. Hay un tiempo para vivir de la tierra y hemos vivido de la tierra, ¿cierto que sí? Pero cuando aún la tierra no produzca, papá nos va a abrir. Y hay un texto que a mí me gusta. La Biblia no dice que el maná se acabó. La Biblia dice que cesó. No se acabó, cesó. Si ustedes han leído Apocalipsis y son curiosos, la palabra maná aparece en Apocalipsis. El maná se manifestará otra vez. Dígale a la persona que está a su lado, no te achiques. Dígale, no te asuste. Tú no haces parte de los que se les eriza el pelo. Dígale, no vas a perder el buen peinado que tienes, porque nuestro Padre sigue vivo. ¿Lo puede creer? Nuestro Padre sigue vivo. Aleluya. Número 8. Dios visitará nuestra tierra con pan. Hambre para moverte,
hambre para ver el favor manifestado. El hambre me mueve, el hambre me da conocimiento de qué tiene mi padre. Edinson, piensa que tu papá es rico y de hecho tu papá lo es rico. ¿El hijo de un rico se preocupa por pagar el semestre? ¿El hijo de un rico se preocupa por qué comer? ¿El hijo de un rico se preocupa por lo que preocupa a todo el mundo? No. Entonces, ¿por qué rayos existe preocupación en nuestro corazón? Y no me diga esa pared que construyeron en la mente los cristianos. Es que nosotros somos humanos. Ahí el que es humano se va a morir, pero el que es divino va a permanecer. Dios no le va a dar comida a los que no son sus hijos. La promesa está para sus hijos. Dios le dijo a Israel que los iba a sacar de la tierra y Dios los sacó. Dios cruzó el mar, los egipcios no pudieron. Cuando el pueblo tuvo sed, Dios le dio de beber. El cielo tiene un sistema hídrico. No te preocupes porque el agua está contaminando la tierra. Le tengo una mala noticia, se va a seguir contaminando. Despierte, se va a seguir contaminando. Tanto las que van por arriba como las subterráneas. Por eso Israel creó una máquina que la ponen en el desierto y ella hace del oxígeno, hace agua. Hay que comprar, vamos a exportar una maquinita para acá. Porque cuando se contaminen todas las aguas, vamos a vender vasitos de agua $1,000. Y yo te digo una cosa, nadie va a decir, uy, qué vaso tan caro. ¿Sabe por qué la gente recatea hoy día con lo que usted vende? Porque hay muchos otros que venden lo que tú vendes. Pero cuando tú tienes algo que nadie más lo tiene y la gente lo necesita, la gente va a pagar por eso. Oro al Señor por fórmulas que no sean, que no las puedan copiar. Inimitables. Y pueden haberla estudiado. Aquí viene la inteligencia espiritual. Aquí viene la inteligencia espiritual. Entonces Ruth 1:1 dice, miren lo que dice Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judea fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer era Noemí, y los nombres de sus hijos eran enfermizos. Malón y Kelión significan enfermizos, efrateos de Belén de Judea. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, es una tragedia, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y luego vino otra tragedia, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión. ¡Qué tragedia! Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y chillaron. Uno no sabía si chillaban por el difunto o por la suegra. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías,
¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque diese esperanza, aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Esa frasecita es interesante. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje, no quiero que te dejes y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación, déjemela ahí, entre nosotras dos. Cuando yo leo eso, yo veo una extraordinariamente, pero yo veo uno de los mayores cuadros de la gracia. Uno de los mayores cuadros de la gracia. Ruth era moabita y fue injertada en el pueblo de Dios. Pero luego aparece un hombre llamado Booz. Se conoce como el pariente que redime. El pariente que redime. Y cuando Booz se manifiesta en la vida de Ruth, las amarguras de Noemí todas desaparecieron. Todas desaparecieron. Todas desaparecieron. Pero me llama la atención lo que hizo Orfa. Orfa se volvió a la tierra de su madre y de su padre, y dice, y se volvió a sus dioses. Ambas eran moabitas. Ambas eran moabitas. Por eso entre un humano y otro humano, lo que menos le miro la cara, ni su porte, sino el tipo de cerebro que tiene. Porque es al final tu cabeza lo que va a hacer la diferencia en tiempos cruciales. Es cómo vas a pensar. Y ella salió detrás de una vieja. ¿Qué esperanza, dirían las mujeres de Occidente? ¿Qué esperanza salir detrás de la vieja? Pero lo que ella ignoraba es que Noemí tenía un pariente. ¿Todo esto en qué contexto sucede? En un contexto de hambre en la tierra. En un contexto de hambre. Por eso fue el hambre que las llevó a Moab. Pero por eso fue el hambre que las volvió a la tierra. Salieron con el tiquete llamado hambre y volvieron con el tiquete llamado hambre, hasta que encontraron al pariente que redime. Al final, la intención del hambre era ponerlos cara a cara con el pariente que redime. Dígale a la persona que está a su lado: el hambre te va a poner en un cara a cara con Cristo Jesús, el pariente redentor. ¿Lo cree o no lo cree? En el tiempo de hambre, Jesús usará a los descalificados por el sistema. Ojo, porque cuando venga hambre, Dios va a levantar un poco de tipos que no muestran nada, que no tienen actitud para nada. Mujeres descalificadas, solteras a los 45 y viviendo con la mamá y el papá y sin haber aprendido nada en la vida. Escuchen esto. Segunda de Reyes 7:3. En el tiempo de hambre Jesús usará a los descalificados por el sistema. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Diga leprosos. Diga leprosos.
La Biblia habla que los leprosos tenían que estar desechados, aislados, fuera de la ciudad. Y tenían que cantar una canción. Inmundo soy, ay, inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy. Ay, inmundo soy. Tenían que cantar inmundo soy, inmundo soy. La Biblia lo dice. Eran leprosos, estaban descalificados. Nadie quería nada con ellos. Habían pasado por todas las congregaciones. Habían sido descalificados de todos los pastores. Los cuales dijeron el uno al otro, diga conmigo, cabeza, tóquese acá, cabeza. Porque antes de cuidar tus benditas uñas, lo que más quiero es que cuide tu cabeza. Los cuales dijeron el uno al otro, vamos a ver qué es lo que nos vamos a decir. Esto es genial. Me paré frente a ellos y hablé con ellos un rato, con los leprosos, y son brillantes. Escuchen, me emociona escuchar esto. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Diga conmigo, la muerte no es nuestra opción. Eso, ser una persona brillante, no acepta morirse sin haber peleado su última batalla. Eso es grandeza. Si trataremos de entrar a la ciudad, porque la ciudad estaba sitiada, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Segunda línea de pensamiento, no queremos hacer lo que todo el mundo está haciendo. ¿Usted por qué hace eso? Porque todo el mundo lo hace. ¿Usted por qué aguanta hambre? Porque toda la ciudad está aguantando hambre. ¿Usted por qué come ese? ¿Por qué está pateando tu cabeza? Porque todo el mundo ya no patean balones, patean su propio cerebro. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ellos sabían que la muerte los tenía sitiados por todos lados. Vamos pues, esta palabra vamos es la palabra que se usó en Génesis 11. Es la palabra que se usa en hagamos al hombre. Esa palabra vamos es la invitación a hacer una hazaña. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los asirios. Señores, los asirios eran asesinos de judíos. ¿A dónde querían ir? ¿Sabe que es una mente brillante? La gente que camina en dirección a la misma muerte. ¿Y sabe quiénes son esos? Los que no tienen ninguna otra opción que enfrentar lo que se está presentando. Esos hombres me inspiran. Ellos caminan directamente a la guillotina. Me hace acordar del apóstol Pablo cuando el profeta Gabo tomó el cinto, dijo: al hombre dueño de este cinto lo van a crucificar. Y todo el mundo comenzó a chillar y dijo: no lloren, la cruz me está esperando y yo voy por la cruz. Estaban determinados. El contexto es hambre. La ciudad está sitiada. Hay dos descalificados que están pensando: y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los asirios. Si ellos nos dieren la vida, miremos algunas alternativas, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues nos morimos. Pero déjame ver el verso 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento. Caminaron hacia la muerte. David caminó hacia la muerte. Goliat lo atacó y él caminó hacia allá. Estamos en una cultura que cuando la muerte viene todo el mundo dice: corra. Pero cuando te paras y conoces a Dios, dice Dios: no le dé la espalda, dale la cara. Camina hacia donde ya está. Para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí ¿quién? Siguiente. ¿Por qué? Jehová había hecho que en el campamento de los asirios se oyere estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y de los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros.
Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando su tienda, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron a otra tienda y de allí también tomaron, déjelo ahí, y fueron y se escondieron. Dios va a usar a los descalificados. Ojo acá, le voy a decir cómo encontrarse con un milagro. Una persona que tiene cáncer terminal, desahuciado por la ciencia médica, alentado por las palabras de su propia familia, pero que en su mente concibe la idea de que no hay esperanza, y entonces comienza a ir en dirección de la muerte y comienza a hablarle a la muerte, deja de huir a la muerte y comienza a hablarle a la muerte. No moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Dios. ¿Cómo Dios? Préstame una silla. ¿Cómo Dios percibe esto? La Biblia dice que Dios es valiente. ¿Cuántos dicen amén? Dios es valiente, y todo el que toma acción de valentía comienza a parecerse al Dios que es valiente. Y donde quiera Dios observa que hay un foco de valor, mujeres y hombres valerosos en la fe, Dios va a comenzar a manifestarse a favor de ellos. Estos tipos no tenían instituto bíblico, estos tipos no tenían entrenamiento teológico, y no significa que nosotros no lo tengamos, solo que estoy hablando de la vida de ellos. Pero ellos caminaron. ¿Sabe por qué? Porque desafiaron la muerte. Cuando hay hambre, nos volveremos valientes. La llenura te hace un cobarde. La comodidad te hace débil. El hambre nos hace fuertes. Ahora quiero dejarlo ahí. Tengo mucho que decir de esos personajes. Tengo 2 libros para escribir. Uno se llama Luz Verde frente al Mar Rojo, y el personaje es el endemoniado gadareno. Es una exquisitez verlo y conocerle la mente a ese tipo. Y el segundo libro es estos personajes, estos 2 leprosos. Para mí son una inspiración estos tipos. Siguiente texto. Luego se dijeron el uno al otro, escuche esto: no estamos haciendo bien. Ellos desafiaron la muerte. Cuando ellos caminaban hacia su destino de muerte, Dios hizo que los ángeles hicieran sonido como de caballos y estrépito de carros. Los asirios se llenaron de miedo y dejaron todo. Salieron con la ropa que tenían encima. Ellos llegaron y saciaron el hambre. ¿Qué los llevó a ir a Siria? El hambre. Y ellos llegaron y encontraron pan y se saciaron, y luego escondieron, pero luego reflexionaron. Dígale a la persona que está a su lado: cuando sacies tu panza, que no se le cierre su cabeza. Dígale a la persona que está a su lado: el hambre debe hacer un proceso correcto en la cabeza. Mire lo que pasó. No estamos haciendo bien. Pregúntame por qué. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros estamos callados. Dígale a la persona que está a su lado: si no le estás predicando a la gente allá afuera, estás haciendo mal, porque este es tiempo de buenas noticias y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Escuche la mente de esta gente. ¿Sabe qué diría un occidental? No, pero eso no es pecado, pastor. Si yo fui el que me encontré el tesoro, antes se los voy a vender a la gente que tiene hambre. A mí me gusta esa forma de pensar. Es maldad. Es maldad para la mente del justo tener pan y saber que otro no tiene que comer. Que mis hijos coman y que los hijos de otros se mueran de hambre. Es maldad. Así no piensa mi Dios.
Por eso ustedes tienen que amar la sobreabundancia. Y ustedes tienen que saber que Dios le va a meter comidas a la cena, porque hay gente que vendrá a pedir y usted va a hacer una alacena mientras que la gente pasa su desierto. En mi casa siempre habrá pan para darle al que tiene hambre. Levante su mano y diga: en mi casa siempre habrá pan para darle al que tiene hambre. No nos quedemos callados. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Oiga, así que la maldad usa tanto el día como la noche para viajar. Vamos pues ahora, miren esta idea. Entremos y demos la nueva a casa del rey. Siguiente. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los asirios. Ustedes se quedaron encerrados, sepultaron su familia por su cobardía. Y he aquí que no hay nadie en el campamento, ni voz de hombre, ni relincho de caballos. Están callados los caballos. Los asnos están tranquilos, también están amarrados. Y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron adentro, pero al palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo declararé lo que nos han hecho los asirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos y vivimos. Déjela ahí y entraremos en la ciudad. Esto es otra mente. ¿Nota la dinámica? Y yo quiero que cuando ustedes lean la Biblia, miren una cabeza, por favor. Miren una cabeza. Dios está mirando tu cerebro, hermano. Dios está mirando tu cerebro. Golpese la cabeza y dice: despierta, cabeza santa. Pare tus mejores ideas, porque afuera hay gente que lo necesita. ¿Lo cree o no lo cree? La gente que decide ser cobarde, su palacio será su lugar de sepultura. Pero a unos el hambre les mejoró la cabeza y a otros el hambre se la nubló. Los asirios diciendo: el hambre vino, la muerte, estamos cercados por muerte por todos lados. Yo sé qué es eso. Cuando niño me fui a meterle candela a las arrieras. Hay un pasto que se llama India. En tiempo de verano estaba seco y le metimos en derredor. O sea, nosotros hicimos el círculo de la muerte y nos encendimos. Y luego estábamos los tres hermanitos ahí, llama por allá, y una llamarada gigantesca. Nos íbamos a quemar. Cuando usted está frente a esa realidad, o una mamá ve que la casa está encendida, el hijo se quedó allá, ellos no están esperando crecer, ellos enfrentan la muerte. Usted quiere conocer el verdadero valor, es cuando usted enfrenta la misma muerte. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tú tienes un espíritu dentro de ti tan valeroso, que es el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, para enfrentar cualquier situación que se te pueda presentar en esta vida. Y el rey sale y el rey dice: esto es una trampa. Cabeza gelatinosa era ese rey. Esto es una trampa. Nos mandaron a alguien por ahí, los demás están camuflados. Esa es la mente ideal para que se aniden los chismes. Esa es la mente ideal para que funcionen las murmuraciones. Esa es la mente ideal para construir mundos imaginarios que no son funcionales. Siguiente. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, mandemos 5, por si matan a eso, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel. Ellos sabían que se iban a morir. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los asirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los asirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seas de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová.
Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo y 1 sea de flor de harina será vendido por un siclo, mañana a estas horas. Dice la Biblia que comían cabeza de burro y estiércol de paloma. Toda esa celebración, hay 2 genios detrás, 2 hombres leprosos. La lepra es sinónimo del pecado, pero el hambre usa a gente que aún tenga los pies torcidos. Se me enderezó la cabeza, se me enderezaron las manos y enderecé el dorso, pero todavía ando con los pies torcidos, imperfectos. Pastor, es que el hábito me domina. Es que el cigarrillo, cuando pasa por ahí, quedo como el amigo de Pluto, el come hamburguesas. Ustedes no son de mi generación porque ustedes no vieron Popeye. Popeye, el come hamburguesas de Popeye. Amén, pastora Yasmina, usted de las mías. Los otros están muy jóvenes. Dios los usó y fueron, enfrentaron la muerte. Ustedes van a leer en la Biblia, aquí no existe gente cobarde. De la gente cobarde no se escribió nada. Cuando muchos los nombraron. Pero ¿sabe de quién hablaron? De José, alguien que fue vendido por los hermanos, del rechazado, de los expertos y profesionales en bullying. ¿Sabe de quién escribieron? De David, alguien que se equivocó, pero tuvo el valor de arrepentirse, confesar su pecado y apartarse de su pecado. ¿Sabe de quién se habló? De un profeta llamado Elías, que aunque profetizó, una mujer lo puso a temblar y lo hizo salir corriendo. Pero tuvieron que enfrentar reinos, tronos, pueblos organizados. ¿Sabe de quién se escribió? La gente que era valiente. Los días que vienen van a demandar extremo valor y fe. Póngame la imagen verde. Extremo valor y fe. Y necesitas tomarte una bebida refrescante. Se llama fe. Cero duda en este 2023. Dígale a la persona que está a su lado: tómate una fe. No se tome una postobón. Tómate una bebida refrescante. Tómate una fe. Tómate una fe en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y termino acá. Oh my God. Solamente pude darle la introducción. Una más o 2 más. Una profecía para tiempos malos. El hambre trae una profecía para tiempos malos. Salmos 37:19. No serán avergonzados en el mal tiempo. Levante la mano, que eso es para usted. Diga: no seré avergonzado en el mal tiempo, y en los días de hambre seré saciado. Te estoy profetizando: en los días de hambre serás saciado. En los días de hambre serás saciado. Alguien tiene que creer esta palabra, hasta el baterista. En los días de hambre serás saciado. Aleluya. Eso es una quemadura con diplomacia. Salmos 34:10. Otra profecía. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Diga conmigo: yo busco a Dios. Esa es la garantía de que no me falte nada. Satanás te dice: échate a la pereza, no busque a Dios, que Dios te busque a ti, y entonces te va a agarrar la necesidad con las manos abajo. Todo lo que está pasando en el mundo nos está anunciando que este tiempo ya llegó. Hambre por el Espíritu Santo y la palabra. Amós 8:11. Leamos esto. Amós 8:11. He aquí vienen días. Estos son, ya llegaron, están aquí. Dice Jehová el Señor: en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿Sigues enviando hambre, Señor? Sí. Pero aclara: no hambre de pan, ni sed de agua,
sino hambre de oír la palabra de Jehová el Señor. Ese es el hambre. Pastor, es que últimamente me pongo a leer la Biblia, me quedo dormido. Pastor, cuando me meto a ayunar, se me pasan imágenes de hamburguesa. Tengo éxtasis de perros calientes, de suculento, de mute santanderiano, de allá del restaurante La 22, pastor, de restaurante Doña Petrona, del restaurante de allá de Casalín. Y hoy quiero orar por ti. Yo quiero orar en el nombre de Jesús para que el hambre por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios produzca que nuestras cabezas se vuelvan extraordinarias. Te queda totalmente prohibido ver la vida como el mundo de afuera la está viendo. Usted puede verla mejor. Usted puede verla mejor. Hay gente, no te quedes encerrado en Samaria. Deja de estar temblando. Las piernas te tiemblan cuando estás en la nieve, no frente a un problema. Porque en la nieve hay frío, pero el problema debe encenderte. Una de las frases que dijo el profeta Óscar es como los celtas llamaban al Espíritu Santo. ¿El ave qué? El ave salvaje. A mí me gusta eso. A mí me gusta eso. El ave salvaje. Porque tal vez para ti Espíritu Santo es muy tiernito. Muy tiernito, ¿cierto que sí? Pero me gusta esa palabra. My God. Me hizo ver un mundo desconocido allá a otro lado. El ave salvaje. Espíritu Santo. Trae hambre. ¿Cómo va a suceder? Te vas a acostar, de pronto te despertaste 1 de la mañana. Dios quiere hablar contigo. Te vas a sentir que lees la Biblia y no sabes nada. Te vas a sentir que lees, pero bueno, ese libro ya me lo leí, y la necesidad de volverlo a leer y volverlo a leer y volverlo a leer. Hay una canción profética de esta casa, del ministerio. Soy tu altar. Levante su mano y diga: a partir de hoy yo no hago el altar familiar, yo soy un altar. ¿Cuál es la diferencia? Hacer el altar familiar es leer, transcribir y decir 2 palabras. Pero ser un altar es tomar la Biblia y volverla práctica y viva y realidad en medio de la familia. Esa es la gran diferencia entre hacer el altar y yo ser un altar. Ay, pastor, ¿dejo de hacer el devocional? No. Pero practica tu devocional en tu casa. ¿Notaron la diferencia? Porque podemos agarrar una práctica buena y pervertirla. De eso sabe mucho el colombiano. El colombiano sabe coger buenas acciones y pervertirlas. Te metiste en la costumbre, ya para ti no tiene sentido, la haces por inercia. Pero ya no escudriñas. Tu corazón no vibra. ¿Sabe qué me pasó? Colóquese de pie. Yo veo los tipos allí, enfermos, leprosos. ¿Cómo se los imagina usted? José, no tienen nariz, respiran feo, porque la lepra se le come el cartílago de la nariz. No tienen orejas, no tienen dedos, porque la lepra es una de las peores enfermedades. ¿Sabe qué hace la lepra? La lepra mata la sensibilidad del cuerpo. Entonces ya no tiene dolor. Y estás metiendo la mano en la manteca caliente y no te das cuenta. No tienen dedos, sangran por todos lados. En ese estado, toda la gente está muriendo de hambre adentro y parece ser como leprosos. No pueden estar entre los que se están muriendo. Esto se llama el milagro de ser rechazado. ¿Alguien puede escribir esa frase? El milagro de ser rechazado. Y quiero que prediquen de los leprosos en su familia y dígale: yo le voy a enseñar el milagro de ser rechazado. Porque si no los rechazan, si los meten adentro,
Oh my God. Si los meten dentro de la ciudad, pierden la capacidad de soñar. No te dejes quedar en Samaria, que no te metan en Samaria, quédate por fuera. Quédate por fuera. Quédate por fuera. Porque Dios va a usar a los que no están enjaulados, a los que están por fuera. Dios va a ser el árbol donde voy a reposar mis pies, pero me voy a mantener volando. Ese es el milagro de ser despreciado. Así que cuando a usted lo están despreciando, quiero que se vaya a hablar con los dos leprosos. Están ahí. Aleluya. Y ellos tienen un lenguaje que poco se habla. Me voy a morir. ¿Quién está hablando eso en la casa? Y cuando alguien dice, quiero que hablemos de la muerte, ay, no diga eso. Sangre de Cristo, cúbreme. El tema de la muerte es un tema como que vamos a desayunar, que vamos a almorzar en una familia. Venzan el miedo de la muerte, porque el que le teme la muerte la atrae. El temor atrae las cosas. Pero ellos hablaron, oiga, estamos aquí, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Y si nos vamos para los asirios nos van a matar. Dígale a la persona que está a su lado, una cosa piensa usted, otra cosa piensa Dios de usted. ¿Qué estaban pensando ellos? Ay, los sirios nos van a matar. Pero ellos jamás pensaron, ¿será posible que si yo muevo un pie, Dios haga correr los caballos? La Biblia dice que Él vendrá en un caballo. ¿Cuáles fueron los caballos que escucharon los asirios? No eran los de ellos, no eran los de Samaria, no eran los de Israel, sino que los ángeles que salieron con los leprosos iban montados a caballos. Y esos caballos se dejaron sentir. ¿Cómo camina un leproso? ¿Cómo cree que camina un leproso? Pero ellos caminaban, los rechazados, y Dios caminaba con ellos. Usted no necesita que mucha gente camine contigo. Lo que usted necesita es que Dios camine contigo. Porque hay mucha gente, pero no generan eco. Dios genera ruido, y un tremendo ruido. Alabado sea el Señor. Diga conmigo, hambre por la palabra. Somos la iglesia. Danos hambre. Vamos, levanten sus manos y comiencen a clamar. Hagan una oración de hambre. Hagan una oración de sed. Porque el hambre por Dios, el hambre por el Espíritu Santo, el hambre por la palabra viene a renovarnos la cabeza. El hambre por la palabra nos va a traer grandes victorias, iglesia. Clama, dile, Señor, dame un hambre radical por las Escrituras. Porque solo el hambre va a traer revelación. Solo el hambre va a traer provisión. Solo el hambre va a producir que te manifieste. Solo el hambre va a traer la gloria de Dios. Y su presencia permanecerá en casa. Danos hambre. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, conforme al libro de Amós, oramos hoy. Sabemos que estos son esos tiempos. Oramos, Padre, danos hambre por el Espíritu Santo, la palabra, en el nombre de Jesucristo. Un hambre que me lleve al secreto, un hambre que me lleve a buscar, un hambre que me lleve a orar, hambre que me lleve a interceder, hambre que me lleve a evangelizar, hambre que me lleve a predicar, hambre que me saque de la comodidad, hambre que rompa todo paradigma mental, porque sabemos que el hambre va a producir en nosotros el mayor milagro de nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hambre de la palabra, en el nombre de Jesús. Tú eres el Todopoderoso, suples todas nuestras necesidades. Ahora, Señor,
hemos comprendido cómo luchar con el hambre. Hemos comprendido que la batalla con el hambre físico, hambre de llenar nuestros vientres, la vamos a ganar. 1, caminando en fe sin temor. Y número 2, sembrando semillas en tu reino. Por eso es que en el 2024 ha marcado un tiempo para comprar tierra, tierra para tu casa. Señor, en el nombre de Jesús comenzamos, en el nombre de Jesús, a orar. Danos semillas para sembrar en tu casa. Danos semillas para sembrar en el nombre de Jesús de Nazaret, en tu lugar, para levantar casa a tu nombre. Te ruego, Señor, que hagas milagros financieros y empieza desde ya. Empieza desde ya. Que hambre por tu palabra y tu espíritu comience a darnos semillas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos, levante su mano derecha y profetiza conmigo. Diga: Padre, en el 2024 compramos tierra. Diga: no tenemos más tiempo. Compramos tierra y firmamos escrituras. Diga conmigo: profetizo que vendrán recursos del norte, vendrán del sur, vendrán del oriente, vendrán del occidente. Viene todo el dinero para comprar el terreno. Viene el dinero para construir el terreno. Viene el dinero para inaugurar el lugar en el nombre poderoso de Jesús. Y viene dinero para sostener esa edificación para gloria de tu nombre. Aplauda al Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos, a viva, honra al Rey. Hambre en nuestras casas, hambre en nuestros niños, hambre en nuestros pastores, hambre en nuestros mentores, en nuestros líderes. Un hambre que nada lo pueda saciar, Señor. Hambre por congregarnos. Aleluya. Tome su lugar, por favor. Para eso, coloquémonos de pie. Vamos a honrar al Señor en el nombre de Jesús.